Lo que está sucediendo en Ucrania no se puede creer. El país ha demandado a 3 aliados de la Unión Europea, 3 países que curiosamente le están entregando armas en este momento, pero adicional han abierto una investigación. Y sí, lo que está diciendo los diferentes países, los diferentes miembros de la Unión Europea e incluso la población es que esto sería, entre comillas, el colmo de la insolencia. ¿Pero de qué se trata esto? Vamos a comentarlo. Ucrania acaba de presentar demandas ante la Organización Mundial de Comercio contra Polonia, Hungría y Eslovaquia. Esto por la prohibición de importar productos ucranianos. Se ha informado desde el Ministerio de Economía del país. Poco antes, el viceministro de Economía de Ucrania, Taras Kashka, había indicado que es importante demostrar que las acciones de estos estados son legalmente incorrectas. Y sí, Ucrania entonces ha presentado frente a la Organización Mundial de Comercio demandas contra estos 3 países, que curiosamente, sobre todo Polonia, ha estado de manera muy activa enviándole armamento a Ucrania. Incluso se estaba planteando crear una zona de reparación de los diferentes armamentos, de los diferentes carros de combate que se le está entregando a Ucrania para que sean reparados en Polonia y se vuelvan a llevar a Ucrania. A pesar de todo esto, los han demandado. El ministerio ha expresado pues su esperanza de que estos países levanten sus restricciones y entonces no tendrán que resolver las cosas en los tribunales durante mucho tiempo. Habíamos comentado cómo los habían amenazado y sí, lo que está haciendo Ucrania es, básicamente seguir o manteniendo en pie esta estrategia, entre comillas, una estrategia de presión precisamente frente a los países que los están ayudando. En este escenario se dice que los exportadores nacionales ya han sufrido y siguen sufriendo pérdidas importantes debido al tiempo de inactividad, los costos adicionales y la incapacidad de cumplir con los requisitos extranjeros. Poco antes, el viceministro de Economía del país, Taras Kashka, que habíamos comentado, había indicado que Kiev valora responder a Varsovia por un embargo agrícola. En sus palabras, las medidas locales de Polonia están afectando una parte importante de las exportaciones, por lo que Ucrania se va a ver obligada a implementar sanciones de respuesta, vetando las importaciones de frutas y hortalizas polacas. Es decir, que básicamente vamos a ser testigos de una guerra comercial entre Polonia y Ucrania, a pesar de que Polonia le sigue enviando armas a Ucrania y que Ucrania está en un conflicto contra Rusia. Pero esto no se queda aquí, debemos comentar que se está hablando de, como dijimos al inicio, este colmo de la insolencia, o al menos con estas palabras se han referido algunos. Estamos comentando entonces que Ucrania ha iniciado una investigación adicional contra Hungría, Polonia y Eslovaquia. La decisión se suma entonces a la demanda ucraniana frente a la Organización Mundial de Comercio. Ahora, es importante entender esto: España, Alemania y Francia están abogando por solidarizarse con Kiev, es decir, le están dando la espalda a países que ya son miembros de la Unión Europea. En este sentido, entonces, lo que acaba de publicar Denis Shmyhal en su canal de Telegram, que para que entendamos es el primer ministro ucraniano, es que se inicia una investigación antidiscriminatoria contra las acciones hostiles del comercio de Hungría, Polonia y Eslovaquia. Ahora, lo que se está diciendo es que, por ejemplo, varios países o varios miembros de la Unión Europea han cuestionado que la decisión de Ucrania fuera adecuada y siguieron insistiendo en su postura sobre el rechazo de los cereales de ese país. Así, un diplomático de la comunidad ha sospechado que Taras Kashka estaba borracho. Estas han sido sus palabras, tras anunciar su intención de iniciar un proceso de reclamación ante la Organización Mundial de Comercio, aunque hemos visto que es una realidad, mientras que Eslovaquia asegura que las denuncias de Kiev son el colmo de la insolencia. Croacia decide no comprar grano ucraniano para evitar problemas de sus propios agricultores, aunque a ellos todavía no los han demandado. Ahora, lo que se está diciendo es que Polonia va a terminar bloqueando la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, y ellos dicen que sí, que Polonia va a bloquear entonces a Ucrania y esta sería para ellos una medida necesaria. Este es el complicado escenario que se está viviendo entre los supuestos aliados que compartían el espíritu europeo y se estaban peleando contra Rusia. La India ha anunciado la expulsión de un alto cargo diplomático canadiense. Esto en respuesta recíproca a que Ottawa
que está acusando a Nueva Delhi de estar detrás del asesinato de un activista sikh en la provincia de Columbia Británica en junio pasado, realizó pues la primera expulsión. En palabras literales del propio Ministerio de Asuntos Exteriores, el alto comisionado de Canadá en la India ha sido convocado hoy e informado sobre la decisión del gobierno de la India de expulsar a otro alto diplomático canadiense radicado en la India. Se ha pedido al diplomático en cuestión que abandone la India en los próximos 5 días. Esta decisión, según añade el comunicado, refleja la creciente preocupación del gobierno de la India por la interferencia de los asuntos diplomáticos canadienses en los asuntos internos y la propia participación en las actividades contra la India. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, había intervenido el 18 de septiembre ante el Parlamento y denunció un vínculo potencial entre agentes del gobierno de la India y el asesinato de Hardev Nagasnigar, que es líder de la comunidad sikh de la provincia de Columbia Británica y partidario manifiesto del llamado Jalistán, proyecto de Estado independiente que los separatistas sikh pretenden crear al noroeste de la India. Y sí, en este sentido, lo que está diciendo Canadá es una acusación bastante grave, que la India en todo momento está descartando, pero que curiosamente estas acusaciones llegan mientras la India tiene un papel bastante importante, no solamente en el grupo de los BRICS, sino en su relación con Rusia. Hemos visto cómo ha incrementado la venta de los recursos energéticos a niveles incluso insospechados. De hecho, ni siquiera Estados Unidos tenía los datos tan contundentes que se están manejando en la India y que han demostrado un crecimiento económico de la India, pero también de la propia Rusia. Ante esta situación, lo que se está comentando y lo que ha dicho Justin Trudeau es que cualquier participación de un gobierno extranjero en el asesinato de un ciudadano canadiense en suelo canadiense es una vulneración inaceptable de la soberanía. Y algunos consideran que esto puede terminar incluso en un conflicto armado. Por su parte, la titular de Exteriores canadiense Melanie Joly había anunciado la expulsión de un diplomático de la India de alto rango, presunto jefe de la inteligencia india en Canadá. Lo único cierto es que de momento se está generando una tensión que se está saliendo de las manos y curiosamente en un país que en un pasado Occidente intentó que sea su aliado. Rusia acaba de salir al frente a decir en qué está apoyando a China, pero lo que ha llamado la atención es que básicamente es en todo. Y sí, Rusia confirma que apoya la posición de la India con respecto a Hong Kong, a Taiwán, al Tíbet y a Xinjiang, lo cual está demostrando pues que existe un trabajo conjunto codo a codo entre ambos países y que no va a dar su brazo a torcer en cualquier tipo de incidente que se pueda generar contra Occidente. Y sí, Moscú entonces ha dicho que está al lado de Pekín en su postura respecto a todas estas regiones. Esto lo ha informado el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, en una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi. El secretario ha recordado que los temas relacionados con estas regiones son utilizados por Occidente para desacreditar a China. Y claro, en este sentido, la administración de Vladimir Putin no iba a quedarse con los brazos cruzados o no iba a demostrar un apoyo evidente a China. China está considerando como parte de su territorio la isla de Taiwán. Esto lo hemos comentado en anteriores ocasiones. La región autónoma uigur de Xinjiang, el estado llamado Arunachal Pradesh por la India y denominado Tíbet Meridional por Pekín, así como la región administrativa especial de Hong Kong. En este sentido entonces, Rusia y China están considerando que la creación también de Estados Unidos de diferentes bloques en Asia-Pacífico está socavando la seguridad no solamente de China, sino de todo el continente asiático y por qué no decirlo también de Rusia. Y sí, Nikolai Patrushev y Wang Yi han declarado en contra de la creación de bloques por parte de Estados Unidos que genera líneas divisorias en la región de Asia-Pacífico. Esto ha informado el propio servicio de prensa de la oficina del Consejo, lo cual está demostrando el posicionamiento de Rusia en un escenario bastante complicado. Un eventual conflicto armado con la Alianza Atlántica o con Estados Unidos puede significar un derrumbamiento no solamente de la economía mundial, sino de la geopolítica tal como la conocemos. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero más importante, nos ayuda a que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.
Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.